El día de hoy, el tema de esta noche se llama esperanza contra esperanza. Estamos realmente nosotros como hijos de Dios viviendo en un mundo de esperanza, pero que está desesperado en este momento. Nosotros tenemos la esperanza, pero vivimos en un mundo que está lleno de desesperación. Y no podemos negar de que definitivamente algo que puede llegar a atacar a nosotros también es eso. Hay un enemigo que quiere robarnos la esperanza que nosotros tenemos. Pero cuando yo escuchaba este tema de esperanza contra esperanza, ¿a qué realmente se refiere la palabra de Dios con esto? Y quiero que me acompañe. Antes de que vayamos a ver el versículo, solamente quiero que dejemos el concepto claro de que esperanza es la feliz espera de algo anhelado. Eso es lo que nosotros entendemos por esperanza. Y esto me pone a pensar como en los 9 meses que una mujer está esperando bebé. Tiene la esperanza de que los achaques se van a quitar. Tiene la esperanza de que la barriguita va a volver a regresar. Tiene la esperanza, de que va a volver a dormir bien. Por unos años quizá no. Pero hay una esperanza de que algo se va a dar a luz. Y fíjese que cuando nosotros encontramos este versículo de esperanza contra esperanza, le quiero hablar un poquito del background de lo que esto tiene. Y lo miramos en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 4 y el versículo 18. Lo vamos a leer. Voy a darle un tiempo para que usted lo busque. Romanos, capítulo 4, versículo 18, o si no lo puede leer en la pantalla. Dice, él creyó, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces, este capítulo nos está hablando a nosotros de que el fundador, básicamente, del pueblo judío, Abraham, no le fue contada por justicia simplemente por sus obras, por haberse circuncidado, por haber hecho tantísimas obras que él hizo, sino que realmente lo que a él le fue contado como el padre de la fe fue haber tenido esa esperanza. Fue haber tenido esa esperanza que parecía en contra de todos los pronósticos. El versículo 19, usted podrá ver que dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Ese no lo van a encontrar ustedes en su pantalla, pero siga conmigo. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, porque dice que Abraham tenía casi 100 años cuando recibió la promesa cumplida. Ni tampoco la esterilidad de la matriz de su esposa. O sea, es fácil esperar algo, como muchas de las personas que cuando tienen un trabajo esperan el fin de mes a que les llegue el depósito, a que les llegue un cheque. Pero ¿qué pasa en estos tiempos cuando algunas personas han perdido su trabajo? ¿Qué pasa cuando los médicos te dan un diagnóstico que no es necesariamente el que tú esperabas? Ese es el momento donde nosotros tenemos que agarrarnos de las promesas de Dios y agarrar esperanza contra esperanza. Porque eso será algo que nos va a mantener firmes. Mira, me llama mucho la atención una versión que se llama la Nueva Traducción del Viviente, lo explica este mismo versículo, Romanos 4:18, de esta forma. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. ¿No te parece eso hermoso? Aún cuando no había motivos para tener esperanza. En estos momentos estamos viviendo tiempos en los que yo recibo algunos mensajes de las personas contándome de que tienen un familiar que ha sido dado positivo y escuchan las noticias y escuchan tantas cosas que las cosas fatales que pueden suceder a través de esta enfermedad. Y estos son los momentos en los que yo te digo, madre, esposa, hija,
o tú, hermano, que nos estás sintonizando, quien quiera que seas, este es el momento en que, aunque no hayan motivos para tener esperanza, debemos seguir teniendo esperanza. Debemos tomarnos de la fe y hacer esas obras como las que Abraham hizo, que continuó creyendo aún cuando lo que estaba enfrente de él no parecía como que fuera algo que fuera a traer lo que él estaba esperando, el anhelo que él tenía. Abraham pudo haber dicho, bueno, pero yo ya tengo 100 años, esto es imposible. Incluso Sara sí fue una que dice que cuando escuchó la voz de aquellos que llegaron a dar la promesa, ella se rió y dijo, ja, ¿y cómo será que yo voy a volver a tener en este cuerpo? Porque ya era una mujer de muy avanzada edad. Pero nosotros miramos que Abraham, no teniendo motivos para creer, continuó creyendo. Y vamos a ver cómo fue que continuó creyendo. Primero que nada, podemos, a través de este pasaje, podemos nosotros ver que Abraham no negó la realidad de sus circunstancias. Habiendo visto que él era un hombre de ya casi 100 años, él no negó la realidad de sus circunstancias. Y eso es lo que a nosotros nos debe pasar. Lo primero que tenemos que hacer es un chequeo de nuestra realidad. Y saber que muchas veces las cosas no se van a dar como nosotros las estábamos esperando. Pero también, además de eso, a pesar de ver nuestras circunstancias, también debemos de creer que Dios tiene el poder para hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Ese fue el fundamento fuerte de Abraham, que él escuchó esa promesa de Dios y a pesar de que su cuerpo ya no parecía que iba a ser el cuerpo de un hombre, que iba a poder traer un hijo, a pesar de ver su realidad, prefirió creer a la promesa de Dios. En estos tiempos en los que estamos viviendo, hermana, ¿a quién vas a decidir creerle? ¿Vas a decidir creerle a tus dudas, a tus circunstancias, a las cosas que te rodean? ¿O vas a agarrarte firmemente de las muchas promesas que el Señor te ha dado? Y no te estoy hablando solamente que alguien te haya venido a decir, el Señor dice esto aquí. No, nosotros dice la palabra del Señor que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra escrita del Señor. Y si no te vienen promesas a la mente y si no te vienen promesas al corazón, te invito a que vayas a escudriñar las promesas que Dios tiene para ti. A Abraham le habían dicho, mira las estrellas del cielo y mira las arenas de la tierra, así será tu descendencia. Le mostraron algo que podía venir para el futuro, que el Señor estaba preparando para él. Dios tiene fe en nosotros. Muchas veces más de la fe que nosotros tenemos en Él, Él tiene fe en nosotros. Dios tenía fe en lo que Abraham podía hacer. Y aunque alguien me podrá decir en este momento, oh sí, pero hubo un Agar y hubo un Ismael, muchos de nosotros, antes de llegar a nuestra promesa, podemos desviarnos tratando de hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Pero llegó un momento en el que Abraham llegó a entender algo, y era que el poder de la palabra de Dios y el carácter de Dios. Fíjese que es una de las pocas personas en la Biblia a los cuales se les llama, que Dios lo llamaba a él amigo de Dios. Cuando nosotros llegamos a conocer a una persona, podemos dar ciertos juicios y decir, oh no, yo sé que fulana de tal jamás haría una cosa de esas. Oh no, yo conozco a Mengana y sé que ella puede hacer eso. Usted sabe quién es la que puede hacer. Si usted quiere un día, tiene deseos de alguna receta especial y usted conoce a alguien, usted sabe a quién puede llamar para pedir esa receta. Usted sabe a qué persona puede usted llamar para cuando tiene usted una necesidad. Lo mismo le pasó a Abraham. Abraham se llegó a ser amigo de Dios. Y por cuanto se llegó a ser amigo de Dios, llegó a conocer el carácter de Dios. Y llegó a conocer que aunque la promesa tardara, su esperanza se mantenía firme en ella. Esperanza contra esperanza, entonces, no es negar la realidad, sino estar plenamente convencidos que Dios puede cambiar nuestra realidad. ¿Cuántas pueden decir amén a eso? No es negar nuestra realidad. No es negar de que probablemente se nos frustró un sueño. No es negar de que en estos momentos no podemos hacer las cosas que quisiéramos hacer. No es negar
de que teníamos un proyecto, que estábamos planeando un viaje. No es negar eso, sino simplemente saber que en medio de esta situación Dios puede hacer algo más, puede cambiar esta realidad. Y aún si no la cambiara, Él tiene un propósito en medio de todo esto. Él sabía que tenía casi 100 años y que su mujer era estéril, pero también sabía que Dios era todopoderoso. Y para eso era lo más importante. A pesar de sus circunstancias, pesaba más que sus circunstancias, el saber que Dios es un Dios todopoderoso. Amigo, hermana, hermano que estás sintonizándonos en este momento, no sé cuál sea la situación en la cual estés tú en estos momentos. Sí sé una cosa, globalmente todos estamos en una pausa, globalmente todos estamos en algún momento de nuestra vida entre una estación y otra estación, estamos en el medio de algo, todos estamos compartiendo este mismo struggle, esta misma situación. Pero de una cosa yo sí estoy segura, y es que Dios tiene el poder para en medio de esta situación hacer cosas sobrenaturales. Esperar entonces ahora con una expectativa, ¿qué viene después de todo esto? Hay algunas personas que dicen, bueno, no, es que ese realmente es un pensamiento positivista, y yo no me considero una persona, un negative Nancy, como dicen en algunas formas, o una persona negativa. Tampoco me considero una persona súper positiva, pero sí he llegado a aprender una cosa, y es que la palabra del Señor no habla de negativismo o positivismo, pero sí dice en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo digno de honra, en todo lo porvenir, en eso es en lo que debemos de pensar. Entonces, cuando vengan estos pensamientos de que alguien se contagió y peor si le va a dar esto, y peor si le va a dar otro, y peor si va a hacer esto, no, piensa en el proceso, piensa en lo bueno que Dios puede hacer, piensa en lo puro, piensa en todo lo que es digno de alabar al Señor, porque nosotros miramos en este libro de Romanos después de esto que dice que la fe de Abraham se fortaleció mientras él glorificaba al Señor. Así que este es tiempo en medio de nuestra circunstancia, de glorificar a Dios. Este es el tiempo en el que los verdaderos colores de aquellos que lo conocemos, tal y como lo conocemos, como un Padre de amor, como un Padre de misericordia, esos colores se deben ver y las personas deben de conocer qué es lo que nosotros pensamos. Claro, como te digo, no podemos negar nuestras realidades. No podemos negar que nos sentimos tristes cuando alguien a quien conocemos ha sido contagiado con este virus. Que nos sentimos tristes cuando hay personas que tenían planes de boda y en estos momentos no los pueden realizar. Que muchas veces nos podemos llegar a sentir frustrados por algunos otros proyectos y planes que teníamos que en este momento no sabemos qué es lo que va a pasar con ellos. Pero a pesar de eso, tenemos una confianza firme en que Dios sí sabe lo que está haciendo y Dios sí sabe lo que va a pasar después de esto. Mire, me llama la atención mucho hablando de perder la esperanza. Hay personas que dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Y hay otros dichos como que mientras haya vida, hay esperanza. Pero en la palabra del Señor nosotros encontramos en el libro del profeta Ezequiel una historia que de verdad es muy impresionante. Y es la historia del pueblo de Israel, de su caída, de los 10 años de cautiverio que tuvo en Babilonia, de cómo sus corazones se fueron detrás de los ídolos y cómo desobedecieron. Pero al mismo tiempo miramos también el corazón de Dios, el amor que tenía para ese pueblo, que a pesar de que había sido cautivo, de que a pesar de que había sido desobediente, de que a pesar de que se había ido su corazón detrás de otros dioses, Dios tenía una promesa de volverlos a levantar. Dios tenía una promesa de volver a hacer de ellos un pueblo poderoso, porque era su pueblo. Porque es su pueblo. Y eso mismo, la palabra del Señor nos dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es figura de nosotros. Es una sombra para lo que nosotros debemos de vivir. Y vamos a ir a ver en el libro de Ezequiel, capítulo 37, del versículo 1 al 2. Dice, el Señor puso su mano sobre mí
y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Este es el profeta Ezequiel hablando acerca de una visión. Esto no es algo que es un relato real, sino es una visión a la cual el Señor le mostró a Ezequiel. Incluso hay una versión que dice que el Señor me tomó de la mano y en visión me llevó a un valle donde habían huesos secos, cadáveres, básicamente. Y más que cadáveres, porque un cadáver es un cuerpo inerte, pero eran los huesos donde antes habían sido personas, pero ahí ya no había tejido, ahí ya no había músculo. Y es más, cuando un hueso se está secando, es que ya no queda nada de vida. Y dice, el Señor me condujo entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el valle y completamente secos. Hablemos de perder completamente la esperanza. ¿Qué diría usted cuando una situación así sucede? Muchos de nosotros hemos pasado quizá el fallecimiento de algún familiar. Muchos de nosotros quizá hemos pasado la muerte de un sueño. Muchos de nosotros quizá hemos pasado la muerte de un negocio. Alguien que con mucha ilusión y con mucho empeño montó un negocio y lo hemos visto morirse. Hemos visto quizá matrimonios que se han muerto, vidas, padres que han perdido hijos, padres que han perdido tantas cosas. Pero en este momento yo te quiero recordar que aún en la desesperanza más grande que pueda existir, el Señor tiene un propósito. Y el Señor viene y habla a Ezequías y le muestra esa visión, a Ezequiel, y le muestra esa visión y lo conduce en el medio de ese valle. Y le dice, luego le pregunta, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? ¿Podrán estos huesos volver a vivir? Muchos de nosotros aún todavía estamos en un periodo de luto, lamentándonos por cosas que quizá perdimos en el pasado, por cosas que se murieron, por cosas que ya no están. Y el Señor también tiene cuidado de eso, también tiene cuidado de eso. Y Él quiere venir a resucitar tu fe en aquellas cosas que habías perdido. Quizá alguien que me está escuchando en estos momentos dirá, oh sí, yo hace 10, 15 años también creía como ella, que Dios era todopoderoso, que Dios podía hacer cosas, pero mire cómo estoy. Quizá tú eres una de esas personas que hoy el Señor está tocando a tu puerta y quiere resucitar tu esperanza. Quizá tú eres una de esas personas a las cuales el Señor quiere decirle, tú no crees que eso que tú ya creías muerto puede volver a vivir. Y esas son las palabras que el Señor habla al profeta y le dice, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? ¿Podrá aquella cosa, aquella persona, aquel sueño, podrá tu salud volver a recobrarse? ¿Podrá tu matrimonio quizá volver a ser mejor que antes? ¿Podrá aquel hijo o aquella hija que tú crees muerto volver a vivir para Cristo? ¿Podrá aquel que está muerto en sus delitos y pecados volver a vivir? Mira lo que le contesta el profeta, oh Señor soberano, solo tú lo sabes. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Este es el momento en el que nosotros tenemos que tomar y armarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Y necesitamos venir y cualquiera que sea eso que esté muerto, tenemos que recibir esa orden de parte de Dios que dice, huesos secos, levántense, escuchen la palabra de Dios. Fíjese que la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de mantener nuestra esperanza firme sin titubear. Pero en Ezequiel 37, el versículo 5 dice, atención, esto dice el Señor,
Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Yo soy el Señor. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Y entonces sabrán que yo soy el Señor. Esta palabra es una palabra que específicamente lo dice en este capítulo. Era una palabra para el pueblo de Israel. El Señor no quería ver a su pueblo muerto, no quería ver a su pueblo postrado en un desierto. El Señor no quería ver a su pueblo siendo esclavo, así como no te quiere ver a ti y no me quiere ver a mí esclavos de nuestro pasado, así como no te quiere ver a ti y no me quiere ver a mí llorando por las cosas perdidas. Él dice, yo tengo una palabra y pongan atención, porque si reciben esa palabra, ustedes volverán a vivir. No sé qué es lo que qué parte de tu esperanza se ha muerto en estos momentos. No sé qué se te ha muerto, no sé qué sueño se te murió, no sé qué cosa has perdido, no sé si es tu fe la que necesita ser resucitada en estos momentos, pero Dios te está diciendo, pon atención, porque yo traigo una palabra que hará que vuelva a vivir. Volverás a florecer. ¿Sabe que si hay una de las cosas que me encanta de vivir en el área donde nosotros vivimos, en Maryland, es cómo se marcan las estaciones? Y cómo después de los inviernos tan duros y tan fuertes y tan fríos y tan secos, empieza a venir la primavera. Y empieza a haber un brote, empieza a haber un renuevo y empiezan aquellas cosas que parecían muertas, que parecían no tener vida, que parecían ya no tener ningún propósito, empiezan a dar sus mejores colores y empiezan a reproducirse y empiezan a volver a la vida. Así que eso es lo que dice, les pondré carne, músculos y los recubriré con piel, pondré aliento en ustedes y revivirán. No sé cuántos de los que estamos en estos momentos estamos que ya no tenemos incluso aliento ni para levantarnos. Sé, y lo comentaba en los programas anteriores, que este es un tiempo en el que muchas personas pueden llegar a tener depresión, ansiedad, mucho bombardeo en sus mentes, porque la duda, eso es lo que trata de hacer, trata de dejarnos que no tengamos esperanza, que nuestra fe mengue. Muchos de nosotros podemos estar así, pero Dios el día de hoy trae una palabra en la cual dice, pondré aliento en ustedes y revivirán. Lo que pasa después en este relato es que dice que sopla y viene un viento. Y viene un viento recio y ese viento recio empieza a entrar sobre cada uno de esos huesos y los huesos se empiezan a unir cada uno con cada uno, la cabeza con el torso, los torsos con las extremidades empiezan a crecer. Yo solo puedo imaginarme la visión que el profeta estaba teniendo en ese momento al estar viendo que nacían nuevos tejidos, que se formaban ojos, que se formaban manos, que volvía a crecer el cabello. Y no solamente fue formar algo de los huesos secos, sino fue darle aliento para que esos huesos secos se convirtieran en un ejército poderoso. Entonces, mi forma de pensar no es positiva, sino es pensar qué Dios puede hacer en medio de este valle de huesos secos que estamos pasando en este momento. ¿Qué Dios va a hacer después de esto? ¿Qué Dios va a hacer con cada uno de nosotros que nos quedamos en nuestras casas, que estuvimos encerrados por este tiempo, pensando que iba a poder salir, qué bueno podía salir de todo esto? Y yo hoy vengo a decirte que de todo esto puede salir un ejército fuerte, un ejército poderoso. Alguien me decía, y me encantaba oír esas palabras, alguien me decía anoche, debemos prepararnos porque después de todo esto, las iglesias se van a llenar de gente que va a anhelar y buscar de Dios. Y yo quiero creer en eso. Hay quienes tienen un pensamiento que dicen, no, las iglesias ya no van a volver a hacer lo mismo, ya no se va a volver a llenar. Cada quien está acostumbrado ahora a hacerlo desde su casa y lo van a hacer desde su casa. Pero yo no quiero pensar así. Yo quiero pensar que el Espíritu de Dios va a soplar a través de cada una de estas transmisiones y va a levantar a aquellos que estaban muertos y aquellos
Aquellos que un tiempo predicaron y dejaron de hacerlo, lo volverán a hacer. Aquellos que un día profetizaron y dejaron de hacerlo, volverán a profetizar. Aquellos que un día cantaban, adoraban y daban testimonio para el Señor y dejaron de hacerlo, después de esto lo volverán a hacer y se volverán a levantar. Esto es tener esperanza contra esperanza. ¿Cómo podemos hablar de estas cosas ahora en los momentos en los que estamos viviendo? Podrán decirme, si ni siquiera podemos tener una banda completa aquí alabando al Señor. Creemos en que Dios puede poner aliento y puede resucitar. Y luego dice, entonces sabrán que yo soy el Señor. Que todos sepan, amigos, hermanas, que todos sepan después de esto que Dios es el Señor, que solamente Él es el Todopoderoso. ¿Cómo entonces nosotros podemos resucitar nuestra fe? La palabra de Dios, a través de este relato nosotros podemos ver que lo primero que el Señor le dice al profeta es, párate y di esta palabra. Así que si has sentido que tu fe ha estado, que necesitas CPR, si necesitas que tu fe está ahorita con un ventilador porque está a punto de apagarse, si sientes que tu fe se ha menguado, que puedes decir, hermana Erika, pero ¿cómo voy a estar yo pensando en esto si mi mamá dio positivo, mi hijo dio positivo, mi esposo, no tenemos trabajo, no tenemos esto? Yo quiero decirte hoy que una forma de resucitar tu fe es por medio de recibir la palabra de Dios. Esto que estás haciendo ahora, esto es como una inyección de fe para ti. Es una inyección de fe para tu vida. La palabra del Señor nos dice en Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Y es útil para reprender, es útil para levantar, es útil para hacer tantas cosas a manera de presentar al hombre como un hombre perfecto delante de Dios. Así que estos son los momentos en los que tal vez te voy a caer mal con esto que te diga, pero tal vez no te enfoques tanto en cuántas series de Netflix tienes que seguir viendo, en cuántas cosas más vas a estar llenando tu cabeza para pasar el tiempo. Este es el tiempo en el que debemos aprovecharlo. Este es el tiempo en el que debemos buscar en la mañana, en que debemos de buscarlo en la noche. La palabra del Señor dice que busquémoslo mientras Él pueda ser hallado, y este es el tiempo en el que puede ser hallado. Nadie puede decir en estos momentos, yo no tengo 5 minutos en la mañana porque si no me agarra el tráfico y tengo que ir al trabajo. Nadie puede decir, yo no tengo 10 minutos en la noche para orar o para conectarme con Dios porque no hay ninguna otra cosa que hacer. Así que este es el tiempo de cómo resucitar nuestra fe por medio de la palabra de Dios. Otra cosa, cómo nosotros podemos resucitar nuestra fe. La palabra del Señor dice, fe sin obras es muerta. Así que mira lo que Ezequiel hizo. Una de las cosas que me llama mucho la atención es cuando el Señor le dice, ve y habla esta palabra a los huesos. Una cosa es llegar con alguien como los apóstoles quizá llegaron y eran enviados, iban ambos, Pedro, Pablo, cada uno de ellas, llenos del Espíritu Santo a orar por personas que estaban enfermas y eran sanadas, incluso a resucitar a personas que habían muerto, pero ahí estaban los cuerpos físicos, acababan de morir. Hubo también un centurión que le dijo al Señor, mi siervo está muy delicado de salud y yo necesito que él sea sanado. Y creyó y le dijo, solo di la palabra y será sano. Pero una cosa es eso y otra cosa es que te digan, háblale a aquello que ya está muerto. Eso es una fe en otro nivel. Es tomar acción, es tomar una obediencia. Y muchas veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas que nosotros le podemos llegar a decir al Señor, Señor, pero ¿cómo voy a volver yo a pedir por esto? Si yo lo creo como que eso ya está muerto. Pero Dios puede resucitar matrimonios en medio de esta situación. Matrimonios que ya estaban completamente muertos. Dios puede venir y soplar su aliento de vida. Pero nosotros necesitamos ser obedientes. Necesitamos ser obedientes a lo que el Señor nos dice. Y de esa forma nosotros escogeremos la fe sobre cualquier duda. Eso verdaderamente es poner nuestra fe y nuestras obras. Actuando cuando el Señor nos diga, ve y haz esto. Ve y ora por tal persona. Ve y lleva una provisión a tal parte. Ve y escudriña mi palabra. Ve y da un mensaje. Eso es poner nuestra fe en obras.
Y por último, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros no podríamos hacer. Me llama la atención que la fe de Abraham se basaba en la palabra que el Señor le había dado, en una promesa que había de venir. La fe que nosotros como cuerpo de Cristo, como hijos e hijas de Dios tenemos, es una fe que mira hacia atrás, que mira al sacrificio de Jesucristo que ya fue hecho. Aquel que prometió perdonar todos nuestros pecados, aquel que prometió no dejarnos solos, sino cuando iba ascendiendo al cielo dijo, no los dejo solos, porque con ustedes dejo el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Él es el consolador. ¿Te ha hecho falta esperanza? ¿Has perdido tu fe? ¿Está tambaleando en estos momentos aún las cosas fundamentales en las que has creído? No estás solo. Pídele al Espíritu Santo que te revele. Pídele al Espíritu Santo. Fíjese que el apóstol Pablo decía, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Necesitamos tener esa esperanza segura, pero no la podremos tener si no tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Así que estos son los momentos en los cuales nosotros debemos de hacer a la persona del Espíritu Santo una persona tan real en nuestras reuniones, una persona tan real en cada una de las cosas que hagamos. De esa forma nosotros podremos tener una esperanza segura que será como un ancla para nuestras vidas, que nos mantendrá firmes en medio del tambaleo de tantas cosas que se están viviendo en estos momentos. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la esperanza. Mantengamos firmes sin titubear la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Me gustaría que anotaras este versículo y que lo pusieras más que en tu mente, lo dejaras en tu corazón. Hebreos 10:23. Mantengamos firmes sin titubear la esperanza que hoy afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Su palabra nos dice que el Señor no es hombre ni hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse de lo que Él ha dicho sobre nosotros. Hermana y hermano, se puede confiar en las promesas del Señor. Tú y yo podemos confiar en las promesas del Señor. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y de esto podemos estar seguros, que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que Dios ha dicho por medio de su palabra, Dios lo cumple. Muchas veces tarda el proceso. Muchas veces somos nosotros mismos los que atrasamos los procesos de Dios de recibir esa promesa. Pero lo que ha salido de la boca de Dios no regresa vacío. Lo que ha salido de la boca de Dios, lo único que está esperando es una semilla de vida, que lo que está esperando es un corazón fértil, un corazón lleno de fe, en el cual pueda sembrarse esa semilla y pueda dar mucho fruto. Y eso es con lo que yo te quiero dejar esta noche. Verdaderamente estamos en un tiempo en el que mucha gente va a andar desesperada. Mucha gente ha perdido la confianza, mucha gente ha perdido la fe, mucha gente ha dejado que la duda y que el temor empiece a llenar sus mentes y empiece a llenar sus corazones. Pero nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza firme que no nos deja tambalear. Una esperanza firme que el Espíritu Santo nos lleva a encontrarnos. Así que hoy te quiero invitar a que hagamos uso de esa fe. Hagamos uso de la palabra del Señor.
y nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, donde encontraremos el oportuno socorro que solamente puede venir de Él. Si tú tienes alguna persona, algún familiar que está enfermo en estos momentos, quizá físicamente no lo puedas tocar, pero sabes que si tienes esa fe y esa esperanza como la que tuvo ese centurión, solo es necesario que el Señor diga la palabra y eso puede ser hecho. Quizá es tu matrimonio el que ha estado en problemas. Quizá tu matrimonio ya está en una cajita, enterrado bajo tierra, según tú. Pero Dios puede hacer cosas nuevas. Quizá es un sueño, quizá es un anhelo de tu corazón, el que piensas, no sé si se va a llegar a lograr después de todo esto que está pasando. Pero hoy te invito a que tengas esperanza contra esperanza. En medio de que quizá no puedan haber motivos para creer en este momento, yo te quiero invitar a que seas valiente y empieces a creer de nuevo. Empieces a creer en que Dios puede hacer todas las cosas. Yo estoy convencida que este será el tiempo en el que veremos a Dios obrar de muchas formas. No lo digo solamente porque yo lo quiera creer, sino porque su palabra lo dice. Esa es la esperanza firme que nosotros tenemos. Y te quiero invitar ahí donde estás a que cierres tus ojos. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo como Abraham lo hizo, conociendo la realidad de nuestras circunstancias, sabiendo cuáles son nuestras circunstancias, pero creyendo que Dios es capaz de cambiar nuestra realidad, que Dios es capaz de hacer de en medio de todo esto algo poderoso. Y hoy en el nombre de Jesús quiero orar por todas aquellas personas que están en estos momentos pasando por quebrantos de salud, especialmente y específicamente relacionados con el coronavirus. Padre, en el nombre de Jesús, únete aquí conmigo, hermana, amigo, quien estés, levanta tus manos ahí donde estás. Si todavía tienes vida y todavía tienes aliento en tus labios, levanta tus manos en este momento y clamemos ahora todos juntos y pidámosle al Señor en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que llegues a aquellos cuerpos de las personas que han sido afectadas, Señor. Padre, que no permita, Señor, que esta enfermedad avance más, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que tú eres dueño del macrocosmo y del microcosmo, Señor, y que para ti no hay nada imposible, Señor. Tú conoces nuestra realidad, Señor, y tú puedes cambiar nuestra realidad. Pero aún si no lo llegaras a hacer, Señor, yo te pido, Padre, por cada uno de ellos, Señor, que quites todo dolor muscular, Señor, que quites toda fiebre, Padre, en el nombre de Jesús, que quites, Señor, toda amenaza a sus pulmones, Señor, toda amenaza de neumonía, papito, en el nombre de Jesús, que tú, por favor, Señor, desate sus gargantas, Señor, todo dolor de cabeza, todo dolor de cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos clamándote, Señor, por todas las personas afectadas económicamente por esta situación también. Venimos clamándote, Señor, por aquellos que han perdido la esperanza, Señor, por aquellos, Señor, que quizás se encuentran en sus habitaciones, en sus casas, Señor, pensando que no habrá final a esto, Señor. Padre, recuérdale, Señor, que tu promesa, Señor, es que tú tienes planes de bienestar para nosotros y no de calamidad, planes de bendición y no de maldición. Tú nos has prometido un futuro mejor que el que nosotros podemos forjar y el que podemos esperar, Señor. Esos son los planes que tú tienes para nosotros. Esos son los planes que tú tienes para aquellos, Señor, que ponen su confianza en ti, en el nombre de Jesús. Si hubiera alguien a través de esta transmisión escuchándonos, o cuando escuches más adelante esto, que pueda decir: yo necesito volver a tener esa esperanza, yo necesito que mi fe vuelva a crecer. Hoy lo único que yo te invito es que hagas esta oración conmigo y le digas: Señor, necesito que soples ese aliento como el que soplaste a esos huesos secos, y que eso que había muerto en mí, tú lo hagas volver a vivir, que vuelva yo a cantar, que vuelva yo a sentir tu presencia. Si ha habido alguien que su corazón se ha endurecido
como esos huesos secos, el Señor puede ahora en estos momentos soplar aliento de vida y traer algo nuevo, un renuevo a tu vida en el nombre de Jesús. Padre, yo te bendigo, Señor, y te agradezco por este tiempo que me permites estar con mis hermanas, con cada uno de los que se conectan a esta transmisión, Señor. Padre, yo vengo confiando, Señor, en que tú no nos abandonas, tú no nos dejas, Señor. Cuando te fuiste de esta tierra nos dejaste a tu Espíritu Santo, Señor, y Él es tan real, está en medio de nosotros, Señor. Y podemos creer y podemos confiar y podemos adorarte, Señor. Y queremos ser como Abraham fue, Señor, que mientras te glorificaba a ti, su fe se fortalecía, Señor. Así queremos ser, Señor. Danos una inyección, Señor, de fe, una inyección de esperanza, Señor, para creer, Señor, que esto también pasará, Señor. No volveremos a ser los mismos. Esto también pasará. Y tu gloria postrera será mayor que la primera, Señor. Lo creemos, Padre. En el nombre de Jesús cantamos al Señor.